días, también ese mismo día en Tarrasa. Estamos en plena actividad porque no nos dejan otro camino. Este sábado por la noche se ha producido un acontecimiento que realmente te asusta, que ha sido el intento de destrucción de los aviones estratégicos de Rusia en varias bases militares ubicadas en el Ártico, en Siberia, que difícilmente alguien puede creer que esto es capaz de hacerlo los servicios ucranianos, porque no tienen satélites, no tienen manera. Y dentro del desastre parece ser que, en fin, solo han conseguido impactar en 2 bases, no han conseguido... ¿Pero qué es lo que se buscaba? Se buscaba, digamos, dejar a Rusia sin armamento atómico para obligarla a aceptar los chantajes que fueran. Pero claro, este juego es altísimamente peligroso para la humanidad, porque ahora uno se pregunta qué es lo que va a ocurrir. Lo han intentado y han fallado. La doctrina militar rusa dice que si hay intentos de bombardeo sobre sus bases atómicas, se responde con armamento atómico. Estamos en el filo de la navaja y nos están metiendo 4 locos en este filo. Y claro, uno recuerda, te vas para atrás, la gente mayor tenemos nostalgia, nos acordamos, y en los años 80 en mi facultad, cuando se estaban desplegando los Pershing en Europa y había un riesgo que nos parecía terrible, menor que el que tenemos ahora, una serie de estudiantes publicamos una revista que se llamaba Protesta y Sobrevive, contra la escalada de colocar misiles nucleares dentro de Europa. Había un profesor entonces, Manuel Sacristán, que estaba con nosotros, y había gente de todo tipo, que luego han acabado en los socialistas. Había gente que acabó pues en los grupos estos que ahora están en el gobierno, la Izquierda Verde o Iniciativa. Y lo que planteábamos era algo obvio. Si empieza una guerra nuclear, aquí no se salva ni Dios, porque se puede destruir varias veces este planeta. Y todos teníamos y entendíamos que teníamos la obligación moral de detener esa pendiente. Pues bien, volvemos a estar en las mismas. Y a mí me gustaría apelar a aquellos que ahora están en el gobierno, que eran ecologistas, y que luego se reconvirtieron a pensar que eso de la OTAN no era tan malo. Y que luego resulta que iban a quitar la reforma laboral y no la quitaron. Y luego nos dijeron que, en fin, que había que hacer sacrificios y que, en fin, las pensiones se habían de recortar, quizás no tanto, pero un poquito. Hemos intentado hacer pedagogía, pero es que ahora están jugando con nuestra vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. A mí me gustaría apelar directamente a esa gente a que se manifieste claramente contra esta escalada militar, en que no se les pase por la cabeza lo que permite la ley, que es ordenar la movilización de los jóvenes entre 19 y 25 años, la ley del servicio militar que tenemos vigente, y que lo puede ordenar el ministro de Defensa, la ministra, si lo cree oportuno. No podemos admitir seguir por esta pendiente, porque lleva a nuestra destrucción y a la de todo un planeta. Hay gente que cuando pierde al parchís no se le ocurre otra cosa que hacer saltar el tablero, porque tienen malas maneras de perder. Pero ahora el tablero es la vida en este planeta y hay que pararles los pies, sean quienes sean los responsables. Por otra parte, también ocurría otra cosa el viernes, y es que se iniciaba una cacería, porque no tiene otro nombre,
en una inmensa obra de construcción en Miami, en la que la policía entraba en una obra y se llevaba esposados a más de 150 trabajadores, diciendo que estaban trabajando de manera ilegal. Basta pasearse por Miami y ver cómo está lleno de drogadictos, de gente que vive en tiendas de campaña en la calle, de delincuentes que se pasean con armas. Y la policía no tiene otra que meterse en una obra y no detener al contratista, sino detener a la gente trabajadora que esa mañana se habían despedido de sus hijos, que se encuentran enmarillados y que se los llevan para El Salvador. Y detrás de esto, atención, porque hay mucha escenografía. Mirad, en Estados Unidos, en este momento, hay 11 millones de trabajadores y trabajadoras ilegales. ¿Sabéis a cuántas han retornado? 5.000. No hay intención de acabar con el trabajo ilegal. La intención es asustar a la gente trabajadora, hacer lo mismo que hacían las brigadas de las SS o las brigadas falangistas, que era agredir a la gente por la cara para acojonar al resto de la sociedad. Hay 50 millones, hay 11 ilegales y 50 millones de trabajadores inmigrantes. ¿Qué es lo que quieren? Que trabajen callados, asustarlos, con una policía cada vez más fascista, que respeta menos los derechos humanos, que humilla a los detenidos con razón o sin razón, y que asusta a la gente para que trabajen por menos, que es lo que vivimos aquí en la posguerra. Claro que no querían matar a todos los trabajadores. Mataban, fusilaban a los que contestaban, pero fusilaban indiscriminadamente. Entraban en un pueblo y se llevaban a la gente mayor a voleo, porque los que quedaban se quedaban acojonados debajo de las piedras. Era eso lo que buscaban, y es eso lo que buscan en este momento: asustar casi a la cuarta parte de la población norteamericana debajo de estos policías cada vez más fascistas, más engreídos, más militarizados, que generan un Estado que ya no es un Estado de derecho, es un Estado cada vez más autoritario, que se impone sobre los más débiles. Y mirad, mientras pasaba esto, Trump ha hecho una serie de reformas fiscales que a su familia directamente le ha permitido aumentar un 40% su riqueza, con exenciones de impuestos, con subvenciones, mientras la gente está asustada y debajo de las piedras para que no me toque a mí, para que cuando vaya a trabajar me hagan el favor de volver a dormir a casa. Este es el mundo en que nos quieren, pero también este mundo se está moviendo. Mirad, nos hemos encontrado que el gobierno inglés ha tenido que volver para atrás y volver a nacionalizar los ferrocarriles. Andan narices este asunto. Técnicamente, incluso los economistas del sistema, aquellos que eran los neoclásicos, hace ya mucho tiempo, 150 años, teorizaron que hay monopolios naturales. Y que cuando hay monopolios naturales, esto lo tiene que gestionar la administración para evitar situaciones de abuso. Y evidentemente un ferrocarril es un monopolio natural, porque no vas a hacer dos vías o dos empresas para conectar Barcelona y Zaragoza, como lo son el agua o como son otros servicios. Pero
En los años 90, a los economistas neoliberales se les ocurrió una idea maravillosa. Bien, en los monopolios naturales lo que podemos hacer es fracturar las empresas. Y que unas reparen las locomotoras, otras lleven las señales, otras las estaciones, otras las vías, otras vendan billetes. Y así, en Inglaterra, el Servicio Nacional Ferroviario se dividió en 28 empresas. Ya en el año 2001, el director de cine Ken Loach hizo una película que se llamaba La Cuadrilla, en que mostraba el desastre que había sido la privatización de los ferrocarriles en Inglaterra. Desastre de accidentes laborales, de caída de derechos laborales. Y claro, las empresas hicieron más dinero, ¿a costa de qué? A costa de que los ferrocarriles fueran peor y que el precio aumentara. Claro que se puede ganar dinero con los ferrocarriles. Los liberales decían, no, es que son pérdidas. No, no son pérdidas. Es una contribución al sistema económico británico que funcionen los ferrocarriles. Y por cierto, también en nuestro país, en que Renfe se está despedazando en diversas empresas. Y el resultado es el que conocemos. Y no es un problema de si lo gestionan en Madrid o Barcelona. Es un problema si se gestiona al servicio de la gente, controlada por la administración pública, o lo gestionan el servicio privado. Porque, atención, esos liberales decían, no, esas 28 empresas van a competir entre sí. Lo que no nos dijeron, y que ahora sabe el gobierno británico, es que sí, hay 28 empresas, pero todas ellas, ¿sabéis en manos de quién? De BlackRock, de los fondos de inversión, nuestros viejos amigos que se quieren quedar con las pensiones. Esa es la competencia neoliberal. Robar lo público para explotar a la gente, quedarse con el patrimonio de los ferrocarriles británicos, que tiene más de 200 años, para explotarlo en beneficio de los accionistas oligárquicos de BlackRock, que se quedan con la sanidad, con las pensiones, con los ferrocarriles, con todo lo que se menea, si los dejamos. Y frente a esta cuestión, finalmente, ante el desastre, porque al final esto genera un desastre industrial, las empresas no pueden transportar mercancías, no funciona, la gente pierde horas y horas en los ferrocarriles, aumentan los costes laborales indirectos. Frente a todo esto, el gobierno ha tenido que decir, se acabó, volvemos para atrás y volvemos a nacionalizarlo. Ya veremos, lo han declarado porque es un desastre. El servicio ferroviario, por cierto, no solo en Inglaterra. La privatización de los ferrocarriles, de manera igual que en la sanidad, es colaboración público-privada, la pasta para BlackRock y los problemas para los gobiernos. Eso hay que acabarlo, hay que nacionalizar y ponerlo al servicio de la gente. Y mientras tanto seguimos trabajando para que no privaticen las pensiones. Durante esta semana en Antequera, en Jerez, en Viladecans, en Alzira, en Tarrasa, en Sant Boi, se han aprobado mociones, y en muchas otras ciudades se han aprobado mociones exigiendo la auditoría, exigiendo demostrar que las pensiones públicas son sostenibles, en contra de lo que dicen los mentirosos al servicio de BlackRock, que son quienes están al servicio de la muerte y, por cierto, también al servicio de las guerras. Porque esa es la empresa que quiere guerras, para vender armamento, para hacer negocio con lo que pagamos para tener sanidad, para tener derechos, no para que otros fabriquen armas para matar gente. Y también hay que decir, en toda España, COESPE ha estado presente en las movilizaciones en solidaridad con Palestina. Si permitimos que continúe ese genocidio, estamos embruteciendo a la humanidad. Y por eso en Castelldefels, con un concierto en Pamplona, en Málaga, en Talavera de la Reina y en otros lugares, el movimiento pensionista ha estado impulsando movilizaciones en solidaridad con Palestina y exigiendo acabar inmediatamente el genocidio.
Por otra parte, hemos visto el éxito de la movilización en Valencia, en el área metropolitana de Valencia, una movilización que no ha llegado a ser una huelga general. Pero mirad, luchando se aprende. Nosotros, que ya somos mayores, les comentamos a nuestros compañeros de Valencia, oye, que una movilización va más allá de colgar carteles y hacer anuncios. Hay que ir a las empresas, hay que ir a las universidades, ahora es complicado porque hay exámenes, y hay que hacer asambleas, y hay que explicarlo a la gente. Pero a pesar de que, cada generación tiene que aprender por ella misma. A pesar de todo, ha sido un éxito importante esa movilización. Y a pesar de todo, nuestra gente, yo recuerdo a Pepa Albián, una persona mayor y combativa, estaba a las 6 de la mañana con los piquetes a primera hora intentando tirar adelante la huelga general. A pesar que teníamos diferencias o comentarios sobre cómo hacerlo. Pero podemos discutir entre nosotros, pero cuando se lucha solo hay un camino, la lucha, compartir, estar al lado de los que se resisten y no de los que se resignan. Y finalmente, como se ha dicho aquí, hemos puesto en marcha la revista de COESPE, COESPE en lucha. Es una excelente iniciativa de nuestra Comisión de Comunicación y de compañeros que están dedicando un montón de horas a hacer videoclips, a difundir nuestro mensaje, a explicar lo que se está haciendo. Esta revista la hemos de utilizar como un instrumento de lucha. Como un instrumento, en primer lugar, para suscribir a gente, para que la reciba. Esa revista tiene que ser no una revista para discutirnos nosotros. Esto tenemos, como ya tenemos muchos cagaos dentro de la organización, esto lo vamos a hacer de puertas para adentro. Si convocamos una cosa o no, si se hace. La revista es para explicar el programa de COESPE, los avances, lo que se está haciendo, que todo el mundo sepa que en toda España se está peleando por la auditoría, se están preparando movilizaciones para el 25 de octubre y hay que abrirla a dibujantes, a periodistas que quieran escribir y que quieran apoyarnos, a vuestro testimonio. Laura lo explicaba antes, se está haciendo una agitación efectivamente muy efectiva, planteando el testimonio de estas personas que tienen un montón de años cotizados. Paco Crespo esta mañana lo veía, 46 años cotizados y le descuentan un 18%. Anda narices. Y claro, es cierto, como decía Laura, que ahora son más sensibles, nos escuchan más. Pero cuidado, porque lo que están es mareando la perdiz. Saben sobradamente que las personas que están en esta situación están en el límite de su vida. Por cada mes, cada año que retrasan recomponer esta injusticia, se están ahorrando un montón de dinero. Y una de las formas, desde luego, es presionar, irles a ver, darles la lata, pero mirad, lo más efectivo es llenar las calles. No es contradictorio, pero hay que hacerlo. Sin lucha se volverán a olvidar. Solo nos escuchan cuando estamos en las calles y se acercan elecciones. Porque entonces sí, todos te reciben, te ponen la alfombra, que quiere tomar un café, que vamos, sí, lo que dice es muy razonable. Por ejemplo, Mercè Perea, con la cual algunos hemos hablado ya varias veces, y es la persona que se sabe hacer la tonta sin serlo, porque sabe latín, y sabe perfectamente cómo nos están robando cuando nos descuentan, cuando nos hacen aumentos inferiores al IPC, cuando descuentan a los jubilados prematuramente cantidades absolutamente desproporcionadas. Y lo que hay que hacer es presionar, como estamos haciendo y como vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste. Va a venir el verano, vamos a parar las concentraciones, pero la revista va a continuar. Y yo os ruego que la difundáis, que suscribáis a gente para que esos argumentos que son fortísimos, que nadie a nuestra cara se atreve a contradecirlos, lleguen a la gente. Porque la única manera
en que consiguen seguir imponiendo esa sanidad privada, esos intentos de privatizar las pensiones, es la confusión, la desorientación de la gente. Pero si nos organizamos, si nos dotamos de medios de comunicación propios, controlados por nosotros, al servicio, no para pelearnos entre nosotros, al servicio de la causa común, de lo que nos une, vamos a ser mucho más fuertes y mucho más temibles que lo que hemos sido hasta ahora. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.